Regresamos con el maestro Aquiles Báez, compositor, arreglista, productor, concertista. También fue profesor en Berklee, una de las prestigiosas casas de estudio de música en el mundo. Justamente estaba pensando eso el otro día. Aquiles Báez es una de esas personas que regresó al país cuando casi todo el mundo se estaba yendo. Y tenía una carrera bastante, la sigue teniendo porque hoy en día no hay tantas fronteras, en desarrollo en Nueva York y con otros centros musicales. ¿Qué te hizo regresar a Venezuela? Bueno, que vi una película de Carlos Gardel que se llama Volver con la frente marchita. Y 20 años son nada. Que 20 años no es nada. Entonces, bueno, incluso estoy regresando después de tener 16 años fuera. Sí, mucho tiempo. Pero es que yo creo que el trabajo hay que hacerlo acá. O sea, yo creo que Venezuela ofrece muchas cosas para hacer y uno tiene que devolverle en cierta forma a esta tierra de gracia, porque yo llamo que Venezuela es una tierra de gracia y yo amo mi país. Aunque haya algunas desgracias. Exacto, y hay muchos desgraciados que peor. Pero esta tierra le ha dado mucho a uno. O sea, yo siento que lo que yo soy como músico se lo debo al país, incluso a nivel de formación. Sí, es verdad, yo estudié afuera, etcétera. Pero yo lo que aprendí como músico, yo creo que mi esencia la aprendí acá. Y por eso es que yo creo que la escuela acá es tan importante, es muy buena. Y que a veces la subestimamos, o sea, porque el venezolano tiene la tendencia a decir que todo lo venezolano es como malo. Hay un rollo ahí con la autoestima. O sea, los pantalones de acá, uno dice, no, déjame comprarme lo importado. La música... Bueno, pues aquí no se fabrican, pero eso es otra historia. Pero con la música, habiendo tanta música, ¿no? Es impresionante cómo no se consume la música de acá. Tú vas a Brasil, por ejemplo, y en Brasil tú prendes la radio, el 80% de lo que tú oyes está en portugués. Y es hecho. Hay un presidente que me parece muy interesante, hablando de la historia, que es Juscelino Kubitschek, que fue presidente de Brasil. El tipo, durante su tiempo, tenía una ley que era 4x1 en la radio. Y date cuenta aquí todo el rollo que había cuando había un 1x1, del 1x1. Y tú ves, el tipo tenía 4x1. Entonces tú empiezas a entender, ya entiendo por qué este desarrollo de la música brasilera, el desarrollo de los espacios, que tenemos que construir, tenemos que construir espacios para la calidad, tenemos que generar calidad de cosas. O sea, yo no puedo entender que las personas pasan por una universidad, estudian filosofía, estudian letras, estudian comunicación social, hacen máster y después lo que oyen son bachatas o reggaetones. Por cierto que la bachata es una especie de reggaetón en cámara lenta, ¿no? Bueno, la bachata, letras horrorosas en su mayoría. Sí, además, como dice Emilio Lovera, que él no entiende cómo los cantantes de bachata todos cantan así súper aguditos, ¿no? Y las mujeres siempre lo dejan. Sí, todos son unos cornudos. Sí, siempre, ¿cómo se llama? Siempre son cosas, y además lo que estaba diciéndote anteriormente, vinculadas al sexo. Pareciera que no existe otro tema de conversación. Pero además vinculado de una manera ordinaria, que es un tema que, por cierto, lo estabas tocando en un artículo que leí el otro día, cómo inclusive la música infantil está inundada por esas cosas. Uno va a una piñata y en vez de conseguir música infantil, consigue reggaetón y lo que llaman el perreo. Echamos niños pequeños en eso. ¿Cómo uno como padre, ya no vamos a hablar ni siquiera de artista, de músico, o sea, cómo uno como padre va a aceptar que en una fiesta de unos niños empiecen a hablar de serrucho, te doy con mi serrucho, o hacha, ¿cómo se llama? Te doy, siempre te doy, ¿no? Siempre te doy. Además la mujer en rol pasivo y el hombre agresivo. Exacto. ¿Cómo uno como padre va a permitir eso? Eso queda en el inconsciente de los niños. O sea, imagínate, o sea, tú tienes una hija, lo que oye son esas letras 24 horas al día. O sea, no te sorprendas si a los 12 años tiene una barriga o ¿cómo se llama? O termina siendo ninfómana, cualquier cosa totalmente exagerado, pero es producto de esa realidad. O sea, si tú oyes, dale el machete, entonces tú estás creyendo que no ves ni siquiera la cosa bonita del amor, porque yo creo que el sexo es una cosa hermosa que es precisamente el entendimiento entre dos personas que se aman. O sea, eso es lo que debería ser el sexo, no esa cosa del sexo por
Y justamente en las barriadas más pobres, los sectores menos culturalmente, con menos oportunidades, es donde más se concentra ese tipo de música. Entonces la ropa también va a tono y las niñas las viste con una sexualidad temprana. Sí, yo creo que para eso hay que generar educación. Hay un escritor que me gusta mucho, que es Edgar Morán, que él habla de la educación como la solución a los problemas del mundo. ¿Okay? Y en verdad, si todos tuviéramos una mejor educación, yo creo que el mundo sería diferente. O sea, él dice que nunca en la vida habían existido tantas instituciones educativas como hay hoy en día, pero nunca había habido un nivel de educación tan bajo también. O sea, porque también instrucción no quiere decir educación. Educación tiene que ver con pensamiento. Yo creo que hay algo que hay que desarrollar y es que la gente no sea clones de realidades, no sean imitadores, o sea, tengan pensamiento propio. Cuando vamos al factor de educación y nos encontramos que todo se resuelve, no por razonamiento, sino por ¿cómo se llama?, preguntas de selección. Selección simple. Exacto, estás jugando al azar. Y los trabajos en la educación pública, educación privada también, de fomentar las clases, la educación musical. Hay gente haciendo esto masivamente, poco. ¿Sería una posibilidad de, a través de la música, culturizar más a los niños, a la sociedad? Bueno, hay algo que está demostrado científicamente. Cuando los niños estudian música a nivel formal, se les desarrolla una parte del cerebro que no se desarrolla sino con habilidades matemáticas o con matemática pura. Tú cuando haces música, parece que es la actividad que más puentea el hemisferio izquierdo del hemisferio derecho. Por lo tanto, genera un pensamiento lógico y a la vez, o sea, es muy abstracto. O sea, es lógico y abstracto. Vacíate lo profundo de todo esto. Y la formación para los niños, o sea, yo creo que sería fundamental que todos los niños pasaran por estudiar algún instrumento musical. Porque te da, por un lado, a nivel motor, te da independencia de las dos manos, te pone en conexión los dos hemisferios. Pero además, si eso le sumamos la parte de identidad, por ejemplo, si yo tuviera poder, yo pondría clases de cuatro y de percusión afrovenezolana en todas las escuelas públicas. ¿Ok? Y la historia sería otra. Imagínate el desarrollo que habría, si tenemos un desarrollo así a punta de gente que lo que hace es echarle pichón, ¿cómo no sería el desarrollo si tuviéramos de raíz unos niños que ya vendrían con una formación impresionante? Mira todo lo que ha dado de desarrollo en la música y en los músicos y cómo ha subido el nivel el sistema de orquesta. Sí. O sea, ahorita tenemos unos músicos que hace 20 años ni siquiera lo pensábamos. Además está el punto del rescate del gentilicio y del ser venezolano. Yo creo que el gran problema de la política, la saturación política que hay en el país, es que ha concentrado el interés de todo el mundo y ha dejado de lado una gran cantidad de cosas que siguen pasando. Y además es tan baja la política y el discurso que la gente termina creyendo que todo aquí es malo. Sí, por eso es que los políticos pareciera que lo que oyen es reggaetón. Y bachata. Y bachata. Vamos a una breve pausa y regresamos con un punto fundamental. Así como la arepa se ha internacionalizado gracias a las migraciones, la música venezolana podría tener más espacios en otros países. Conversamos con el maestro Aquiles Báez. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Análisis Venezolano. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Elestimulo.com. Noticias que te mueven.
muy pronto. Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.